¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas más importantes para las ciencias de la computación y ciencias en general, que son los algoritmos de búsqueda. Vamos allá. Supongamos que eres un estudiante de posgrado de física. Estás trabajando dentro de un observatorio, en el cual has hecho recientes descubrimientos acerca de un sistema estelar en una constelación lejana dentro de nuestra galaxia. Decides indagar un poco más acerca de este sistema estelar, propiamente de su estrella, y decides consultar al catálogo estelar Tycho-2, que contiene información aproximadamente de 2.539.913 estrellas. Decides hacer una búsqueda dentro de ese catálogo, pero cometes un pequeño error. Haces la búsqueda de forma secuencial o de forma lineal, y tuviste la mala suerte que la estrella que estabas buscando justamente se encontraba en la última posición. Eso quiere decir que hiciste 2.539.913 iteraciones para encontrar la información que tú necesitabas. Sin embargo, descubres que hay una forma más eficiente, una forma en la que la pudiste haber encontrado la misma información con tan solo 22 iteraciones en el peor de los casos. Es decir, en el peor de los casos es que esté en el último elemento de tu arreglo ordenado. Esa es la diferencia entre la búsqueda lineal y la búsqueda binaria. En este video vas a aprender a cómo implementar ambas búsquedas, ambos algoritmos de búsqueda, y vas a ver su grado de complejidad, puesto que el algoritmo de búsqueda lineal posee una complejidad de n. Sin embargo, el algoritmo de búsqueda binaria posee una complejidad de logaritmo base 2 de n. Lo veremos más a fondo, principalmente en el número de iteraciones necesarios para encontrar un mismo elemento dentro de una lista. También cabe mencionar que para que el algoritmo de búsqueda binaria funcione, es necesario que el arreglo de datos esté completamente ordenado de forma ascendente. Lo veremos poco a poco a lo largo de este video. Primero vamos a comenzar a trabajar con una búsqueda secuencial dentro de NeoBeam y con el lenguaje de programación C. Hacemos los includes correspondientes. Hacemos propiamente el include de la librería estándar de input y output, y también el include de la std library. Esto lo haremos puesto que vamos a utilizar el memory allocation de C. Definimos una constante simbólica con la predirectiva define, que va a tener el número máximo de 100. Esto simplemente es para configurar el número máximo de elementos que queremos para trabajar dentro de este proyecto. Y hacemos la declaración correspondiente de nuestra función de búsqueda secuencial, la cual va a recibir dos argumentos, el cual es el propio arreglo de datos y el número al cual vamos a buscar. Ahora creamos nuestra función main y hacemos propiamente su estructura básica, con un return 0. Notarás que no estamos utilizando los parámetros argc y rb. Esto es porque no vamos a recibir ningún parámetro propiamente de la consola durante la ejecución, y podemos dejarlo como void. Ahora creamos la definición de la función propiamente de búsqueda secuencial. Lo vamos a dejar así por el momento, puesto que tenemos que hacer algunas cosas primero dentro del main. Vamos a crear primero que nada propiamente nuestro arreglo de datos. Lo vamos a utilizar haciendo el memory allocation de C. Vamos a declarar primero que nada un puntero y vamos a utilizar la función malloc. Y vamos a declararle que necesitamos máximo elementos del tamaño de un tipo de dato entero. Si no sabes qué es el memory allocation, cómo utilizarlo o por qué deberías aprender a utilizarlo, dejaré aquí arriba en las notas un pequeño video donde hablamos más a fondo de todo esto. Ahora, con un bucle for bastante sencillo, simplemente nos encargamos de rellenar todos los datos y todos los elementos de nuestro arreglo de datos. Simplemente vamos a guardar i más 1, puesto que yo quiero que se guarden los datos desde el 1 hasta el 100. De no hacerlo así, simplemente guardar i, se estarían guardando números desde el 0 hasta el 99. Muy bien, ya tenemos nuestro array creado y nuestro array completamente lleno. Ahora vamos a crear dos variables más, que va a ser el tipo de número, es decir, propiamente el número que vamos a buscar y el índice en donde se encuentra ese número. Index va a tomar el valor propiamente que nos retorne la función de búsqueda secuencial. Ahora simplemente con un printf le vamos a solicitar al usuario que nos digite el número que desea buscar dentro del arreglo de datos. Otro pequeño paréntesis es que para la búsqueda secuencial no importa si tu arreglo de datos está ordenado o no. Para efectos de este video, el elemento array se encuentra completamente ordenado, puesto que lo hemos definido así durante su llenado en el bucle for. Sin embargo, no es un requisito para que este algoritmo funcione. Sin embargo, para la búsqueda binaria sí lo es. Muy bien, ahora que ya definimos todo esto, vamos a comenzar propiamente con el algoritmo de búsqueda secuencial o búsqueda lineal. Simplemente va a ser un bucle for que va a recorrer todos los elementos de nuestro arreglo. Simplemente lo hacemos con un for i igual a 0, i menor que máximo y con un i más, ¿ok?
Eso va a seguir la secuencia de 0, 1, 2, 3 y así hasta que llegue a 99 o en este caso max menos 1, ¿ok? Ese algoritmo en particular posee una complejidad bastante alta, es decir, cuando se van aumentando la cantidad de datos en la cual tienes que iterar tú, el tiempo de ejecución y el tiempo de procesamiento se va a aumentar de forma muy pero que muy rápida. Es por eso que no lo recomiendo personalmente, aunque sea una cantidad pequeña de datos. Y ahora simplemente vamos a comparar si el elemento en el índice i es exactamente igual a nuestro número. Lo que estamos haciendo simplemente es recorrer todos los elementos del arreglo y comparar cada uno de ellos con el número que estamos buscando. Si es así, simplemente retornamos el índice donde hemos encontrado dicho número. Y ahora veremos un poco más cómo es la complejidad de este algoritmo. Lo veremos con la variable steps, que simplemente representa los pasos que nos ha tomado llegar a cierto número. Y antes de hacer el propio return, simplemente le pedimos que nos imprima al programa la cantidad de pasos requeridos para llegar a cierto resultado, ¿ok? Muy bien, ahora, fuera del bucle for, simplemente haremos un return -1 para el caso en el que no encuentre ningún tipo de dato. Esto lo vamos a validar próximamente dentro de una estructura if para verificar si ha encontrado el dato o no. Muy bien, ya está toda la lógica dentro de nuestra búsqueda secuencial y dentro de la función main podemos asignarle valor a la variable index. Decimos que index va a ser igual a la búsqueda secuencial y le vamos a pasar como argumentos nuestro arreglo de datos y propiamente el número que solicitamos al usuario. Ahora haremos la validación de dichos datos. Verificaremos si el index es mayor o igual que 0, entonces significa que ha encontrado propiamente nuestro elemento dentro del arreglo de datos. Caso contrario, significará que nos ha retornado el -1, y eso significa simplemente que no lo ha encontrado en todos los elementos. Y podemos mandar dos mensajes. Uno, simplemente aclarándole al usuario que hemos encontrado su dato y en dónde lo hemos encontrado, puesto que index ahora posee ese valor. Y podremos acceder de forma muy sencilla también a dicho valor. Muy bien, ya terminamos el mensaje donde confirmamos la existencia de dicho valor. Ahora simplemente con un else le avisamos al usuario que no hemos encontrado su valor deseado. Muy bien, ahora simplemente cerramos el bucle y las condicionales. Revisamos un poco que no haya ningún tipo de error tipográfico o de sintaxis. Todo a simple vista parece estar correctamente. Ahora lo trataremos de ejecutar. Y como podemos ver, tenemos un pequeño typo. Simplemente cambiamos una coma por un punto y coma. No pasa nada. Recuerda siempre que los errores de consola o los errores del compilador son tus mejores amigos, puesto que te indican los errores en específico, dónde los has cometido y qué es lo que has cometido. Vemos que ahora el programa se ejecuta correctamente. Vamos a buscar cualquier número. Puede ser cualquiera que nosotros deseemos entre el número 1 y el número 100. Podemos buscar el número 50, por ejemplo, el número 30, el número 70 y demás. Buscaremos el número 50. Vemos que lo he encontrado correctamente, sin embargo los pasos no se han incrementado. Y esto es porque simplemente olvidamos mandar a llamar el incremento de la variable steps. Eso se hace muy fácil, simplemente steps más por cada iteración. Volvemos a comprobar el programa y volveremos a pedir el número 50. Como puedes ver, ha requerido 49 pasos previos a encontrar nuestro dato. Es decir, ha hecho 49 iteraciones inútiles o 49 iteraciones en donde ha retornado un valor nulo, y en la número 50 es donde ha encontrado propiamente nuestro valor. Y es justamente donde ha encontrado el número que nosotros hemos buscado. Muy bien, como puedes ver, ese nivel de complejidad es bastante alto. En el caso del astrónomo, tuviste que iterar 2.539.913 veces, lo cual es muy poco eficiente en ciertos casos. Para esos casos simplemente es bastante rápido, puesto que estamos tratando con valores relativamente pequeños, y al final de cuentas son valores de tipo de dato numérico.
La complejidad aumenta cuando estás consultando una base de datos o estás tratando de gestionar sistemas con microservicios, donde estás requiriendo miles de consultas o inclusive millones de consultas que se tienen que hacer por segundo, ¿ok? Para lo cual una búsqueda secuencial no es bastante eficiente y puede darte bastantes errores, tanto en trabajos pequeños como este, como en trabajos un poco más académicos como los de el astrónomo. Muy bien, como puedes ver, si buscamos el elemento 9000, ha hecho 8999 iteraciones para encontrar propiamente el elemento que le hemos solicitado. Y eso simplemente son para 10.000 elementos. Ahora vamos a comenzar a crear lo que es la búsqueda binaria, para que veas que es muchísimo más fácil encontrar elementos aquí de lo que es en una búsqueda secuencial. Hacemos exactamente los mismos includes, el programa va a ser prácticamente el mismo, la única diferencia va a ser la estructura de la función de búsqueda. Ok, podemos comenzar ahora definiendo la variable max, la constante max, como 10.000 desde el principio, ok. Hacemos la declaración propiamente de la binary search y le pasamos los mismos argumentos o declaramos los mismos parámetros. Ahora, ¿cómo funciona propiamente lo que es la búsqueda binaria? Antes de implementar propiamente lo que es el algoritmo, trataré de explicártelo de la forma más sencilla. Supón que tienes una lista ordenada de datos y comienzas partiéndolo por la mitad. Vas a evaluar propiamente si en esa mitad es donde se encuentra tu dato. Caso contrario, vas a evaluar propiamente si el dato que estás buscando es mayor o menor que la mitad de tus datos. Muy bien, si encuentras que es mayor, significa que tu dato se encuentra entre la mitad de tus datos y el final de tus datos, por lo cual puedes ignorar la mitad de la izquierda. Y ahora tienes un nuevo arreglo de datos, es decir, desde la mitad hasta el final. Y vuelves a dividir dicho arreglo a la mitad. Y así lo harás secuencialmente hasta que encuentres tu dato deseado. Creamos ahora simplemente nuestro arreglo de datos de la misma forma, con el memory allocation. Y lo rellenamos exactamente igual, con datos desde el 1 hasta el 10.000. Creamos las mismas variables, que es número e index. Lo que te acabo de comentar de cómo funciona el algoritmo de búsqueda binaria lo verás un poco más claro ahorita con el ejemplo y con la implementación del código. Sin embargo, es bastante sencillo. Simplemente tienes que recordar que el algoritmo de búsqueda binaria divide tu conjunto de datos a la mitad. Evalúa cada vez si el dato buscado está justamente en la mitad o si es mayor o menor que. Para lo cual simplemente toma la decisión de tomar el sector de la izquierda o el sector de la derecha, dependiendo de los resultados que arrojen las condicionales. Lo verás más claro ahora mismo. Creamos la definición de la función binary search. Ahora simplemente vamos a necesitar tres variables auxiliares, que son el first element, el last element y el middle element. Muy bien, esos elementos simplemente son los que te van a indicar el principio de tu arreglo, el final de tu arreglo y la mitad propiamente, como lo indican sus nombres. Como ya mencioné, simplemente vamos a comenzar tomando la mitad de nuestros elementos. Vamos a evaluar si la mitad es justamente nuestro elemento que estamos buscando y si no lo es, va a evaluar si es mayor o menor que. Vamos a comenzar inicializando propiamente nuestras variables. First element va a tomar el índice 0, puesto que ya sabemos que por cuestiones de dinámica de punteros y aritmética de punteros, para efectos prácticos, el índice inicial de un arreglo de datos es el número 0, ¿ok? Y el número final simplemente es n-1. En este caso, n-1 sería max menos 1. Muy bien, ahora vamos a comenzar a la inicialización de dichas variables. Muy bien, como ya había mencionado, first element lo seteamos primero como 0 y last lo seteamos como max menos 1. Ahora simplemente crearemos un bucle while que va a iterarse mientras que el último elemento sea mayor o igual que el primero. Caso contrario, simplemente se va a salir del bucle while, o si encuentra propiamente nuestro elemento, se va a hacer el break correspondiente y mediante las return locations se va a terminar también la ejecución de la función. Definimos la variable middle, que simplemente va a ser la suma del primer elemento con el último y dividido entre 2. Ahora bien, vamos a comparar primero que nada si el elemento que está en la mitad de nuestro arreglo es propiamente el número que estamos buscando. La estructura del if es bastante sencilla y si esto es verdad, simplemente vamos a retornar el middle, que es el índice donde hemos encontrado nuestro número. Caso contrario, vamos a evaluar otra situación.
Supongamos que el elemento que hemos encontrado en la mitad es menor que nuestro número. Eso significa que nuestro número se encuentra propiamente entre la mitad de nuestros datos y el final de nuestros datos, por lo cual podemos tomar simple y sencillamente la mitad de la derecha. Si fuera el caso contrario, tomaríamos la mitad de la izquierda. ¿Y cómo hacemos esto de tomar la mitad de la derecha y tomar la mitad de la izquierda? Bueno, simplemente lo hacemos cambiando alguna de las variables, tanto first como last. En este caso vamos a tomar first de la mitad más 1. Sabemos que la mitad no es, puesto que no ha seguido el return de aquí arriba. Entonces ese dato no nos sirve para la siguiente comparación, por lo cual podemos hacer first igual a middle más 1, ¿ok? Como ya sabemos, la mitad no nos sirve, pero el número final sí nos sirve. Por lo tanto, simplemente editamos el primer elemento. Ahora, para el caso contrario, que fuera nuestro número menor que la mitad, bueno, simplemente tenemos que cambiar el límite del último elemento. Es decir, last igual a middle menos 1. Sabemos que no es middle, entonces simplemente es la mitad menos 1. Y con este algoritmo bastante sencillo es que podemos hacer una búsqueda binaria de forma bastante eficiente. Hacemos la misma lógica. Si no lo encuentra dentro de nuestro arreglo, hacemos un return de menos 1. Eso para implementarlo dentro del mismo if que vimos hace un momento. Ahora vamos a verlo con los pasos, ¿ok? Vamos a crear la misma variable steps y en esta ocasión no nos vamos a olvidar de incrementar steps más 1, ¿ok? Y ahora simplemente hacemos el printf correspondiente para imprimir cuántos pasos hemos requerido para la impresión, o mejor dicho, para obtener el resultado que estábamos buscando. Como ya mencioné, en el caso del astrónomo, simplemente hubiera requerido 22 pasos como máximo en el peor de los casos. Como ya sabemos, el peor de los casos es que nuestro dato se encuentre en alguna de las esquinas. Muy bien, ahora podemos asignarle a index el resultado de la búsqueda binaria y pasarle como argumento a nuestra función el arreglo de datos que hemos creado y el número que hemos solicitado al usuario. La estructura del if va a ser exactamente la misma. Si index es mayor o igual que 0, entonces significa que hemos encontrado propiamente nuestro dato, y eso lo hacemos saber de una forma muy normal al usuario. Muy bien, ahora simplemente hacemos la condición de else para indicarle que no hemos encontrado su elemento deseado. Y se lo haremos saber inclusive con mayúsculas para que no se lo olvide, que no lo hemos encontrado. Muy bien, ahora cerramos el condicional if y ya está prácticamente listo todo nuestro programa. Simplemente basta con cerrarlo, compilarlo y ejecutarlo. Muy bien, ahora simplemente nos va a pedir qué número es el que deseamos encontrar. Supongamos que el 300. Y como puedes ver, simplemente nos ha tomado 12 iteraciones encontrar el elemento deseado. Ahora vamos a compararlo con la búsqueda secuencial. Buscamos exactamente el mismo elemento. Y como puedes ver, nos ha tomado 299 pasos previos encontrar exactamente el mismo elemento. Y con una búsqueda binaria, hemos requerido